Gracias. Judy, ¿listo? ¿Ya puedes ver? Judy, ¿me escuchas? No, profe, ya, ahora sí, profe. Ah, Ya, bien, bien. ahora sí. Entonces, teniendo ya los costos y gastos por presentación, entonces yo tengo que hacer realmente un presupuesto, lo que decía Joan, ojo, el presupuesto de producción. Pero el presupuesto de producción se hace en relación, lógicamente, al presupuesto de ventas. ¿Cuánto deseamos vender? Dependiendo del presupuesto de ventas, acuérdense que ahí comienzan ya lo que es los ingresos totales, lo que nosotros hablábamos. Ingresos totales provienen de las ventas por el precio de venta. El precio de venta, ¿de dónde sale? Como ya conozco los costos y los gastos, yo debo tener un margen de rentabilidad o un margen de utilidad. Lo que nosotros hablábamos de la liquidez, perdón, de los dividendos. Los dividendos en sí al final es lo que me va a representar el margen de utilidad. Bien, aquí nos estamos contando hasta ahora el tema de la nómina, que son unos costos fijos que yo tengo dentro de la organización. Pero como yo soy una MIPYME, digamos que aquí no los incluyo. Pero para el tema del ejercicio los voy a incluir. Determinados los costos y los gastos por presentación dentro de desarrollar el presupuesto de producción. Hay tres formas de desarrollar ese presupuesto de producción. Uno, que es un presupuesto por promedio. ¿Y que es un presupuesto por promedio? Mire, estas son las ventas del 2020. En enero, en febrero, eh, en marzo, abril y mayo. Pero espera, este ítem por 500 gramos estamos hablando de lo que se necesita por, en este caso, materia prima. En enero se necesita materia prima 1.093.750 pesos. Pero, lógicamente esto está amarrado anteriormente a otro presupuesto. En marzo, abril, mayo, junio, en septiembre, como estamos hablando del 2020, en septiembre, para el caso de nosotros, fue donde cerramos totalmente. No hubo que hacer, aquí no hubo ventas, no hubo nada, por lo tanto en septiembre pues fue cero. Entonces, tenemos un presupuesto por promedio, estamos hablando acá por promedio, de materia prima, de maquila, de bolsa, de pila steel, de etiqueta, de válvula y de transporte a la misma. Tenemos el total. Es decir, que nosotros para todo el año necesitamos un presupuesto de materia prima de 225 millones. De maquila necesitamos disponer de 42.840.000 pesos, de la bolsa, en el caso pues pila steel no manejamos para ese tema de presentación, y de la etiqueta. Hay otro presupuesto, bueno, aquí está el presupuesto para 250 gramos, ¿correcto? Y está el presupuesto para 125 gramos. En base a eso, nosotros desarrollamos un presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas está por presentaciones. Tenemos las ventas del 2020. Estas son las presentaciones, las ventas por diferentes presentaciones en cada uno de los meses. Es decir, que nosotros necesitamos vender 1.244 unidades. En el año vendimos 1.244 unidades en el año 2020. Entonces queremos nosotros hacer una proyección y tenemos aquí tres proyecciones. ¿Cuál es la primera proyección? Una venta por promedio. ¿Cuál es la venta por promedio? Se suman todos los 12 años y se divide por los 12 meses, perdón, y se divide por los mismos 12 meses. Entonces nos va a dar aquí unas presentaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que vender de 500 gramos, tenemos que vender 3.000 unidades, de 250 tenemos que vender 196 unidades y de 125 gramos tenemos que vender mensualmente 60 unidades. La verdad, pues es un promedio bajo. Seguidamente tenemos las de por el mayor periodo. ¿Qué es el mayor periodo? Una proyección de venta. Entonces buscamos el mes en que más se vendieron. Entonces el mes en que más se vendieron es el mes que me va a dar a mí para dar la pauta a los demás meses. Entonces, por ejemplo, que el mes que más se vendió fue el mes de junio. Entonces el mes de junio tengo que vender en todos los meses la misma cantidad. Y hablamos del otro, proyección de ventas, y lo podemos hacer por un aumento porcentual. ¿Qué quiere decir? De que si en el mes de enero vendimos 175 unidades, acá se pueden dar cuenta que vamos a vender 192 unidades como tal. Entonces hay un incremento porcentual. Después de eso, entonces vamos nosotros a tener aquí
para cada ciudad, esto es a modo de ejemplo, entonces para cada ciudad le vamos a asignar a cada uno de los asesores una cantidad adicional, puede ser en unidades a vender o en este caso puede ser en valor monetario, ¿correcto? Entonces para eso se le da a ellos unos presupuestos que puede ser en unidades vendidas o puede ser en dineros. Bien, entonces mirando el tema de los costos y el tema de la producción, pues ya pasamos a graficar este tema en la punto de equilibrio. Bien, entonces para nosotros poder comenzar a graficar el punto de equilibrio, tenemos que determinar la forma como se van a graficar. ¿Están escuchando ahí, cierto? La forma como se van a graficar los costos totales, los costos fijos, los costos variables, la recta de los ingresos dentro del plano cartesiano. Entonces, en el eje de las X, ¿qué irían? Las ventas. En el eje de las X, ¿qué irían? Perdón, ¿alcanzas a escuchar? Las ventas, profe. Las ventas, es correcto. Irían las ventas, pero en unidades, ¿correcto? Y en el eje de la Y, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Utilidades, profe. No. ¿De qué estaríamos hablando en el eje de la Y? Los tiempos, profe. No, señor. Los gastos, No. ¿De qué estaríamos hablando en el eje de la Y? unidades vendidas, No, aquí las tenemos, que también pueden ir aquí, no hay ningún problema. ¿Ustedes se acuerdan que hablábamos nosotros del ciclo de vida del producto? Profe, desarrollo, madurez. No, sí, pero estamos hablando del ciclo del producto, que el ciclo de vida del producto estaba sobre un plano cartesiano. Y ese plano cartesiano estaba, uno, sobre las unidades vendidas y dos, sobre Pérdidas. No, partida no. No dicen riaño. ¿Sobre qué, muchachos? sobre los gastos, No, sobre los gastos no. Los egresos, No. sobre el tiempo, Producto y cantidad. Unas son las ventas representadas en unidades. O lo puedo colocar diferente. Aquí puedo colocar las unidades y aquí puedo colocar ¿qué? La misma El tiempo. No, no, pero ¿por qué tiempo? El producto. No, tampoco.
Las ventas. Las ventas. Gracias. Sobre las ventas. O lo puedo colocar diferente. Aquí coloco las ventas, pero representadas en dinero. Y aquí coloco las ventas representadas en unidades. ¿Cuántas unidades debo producir para tener punto de equilibrio? Bien, entonces teniendo ya diferenciado en el plano cartesiano, este es el eje de las y este es el eje de las X, entonces se grafica de la siguiente manera. Se grafica de la siguiente manera. Digamos, aquí le vamos a dar 100, 200, 300, 400. Unidades vendidas, 1000, 2000, 3000, etc. Bien. Entonces, se grafica de la siguiente manera. Profe, no nos está dejando ver en el tablero. Ahí. Ahí sí. Es que está compartiendo pantalla, profe. Pero ya dejé de compartir. Ah. Creo que ahí sí, ¿no? No, profe, no. No, profe, ahí no. Profe, aparecemos todos en el circulito ahí. ¿Ahí? ¿O nada? No se mira nada, No, profe. profe, no se ve. No se ve. No, profe, no podemos ver. Claro. ¿Ahí? ¿Nada tampoco? Tampoco, profe, no se mira No, nada. profe. No. No. No sé, no sé. ¿Alguien está viendo el tablero? ¿O nadie está viendo el tablero? Profe, nadie está mejor No, viendo el profe. tablero, no Parece se que mira nadie, nada. profe. No, profe, profe, nadie. no. No se ve nada. No, señor. Ah, carajo. Profe, le digo que quiere hacer que se salga de la clase, entrar y volver a compartir pantalla. Ahora sí, profe. Bien, ahora sí. Sí, señor. De mi parte no la veo, profe. No entró y volvió a salir, profe. De la mía tampoco. Ya se quitó. Solamente los circulitos. Ahí. Y ahora sí. Ahora hay, profe. Sí, ya veo el tablero, profe. Pues se ve Bien. como borrosito, pero se ve. Bueno. Listo, muchachos. El punto de equilibrio,
Entonces se tiene que graficar en un plano cartesiano. Y nosotros decíamos que el punto de equilibrio, que es donde los ingresos totales es igual a los costos totales. Eso es lo que nosotros estábamos diciendo. Y que los ingresos totales provenían de ¿qué? De las ventas por el precio de venta. Cuando nosotros hablamos de las ventas, nos estamos refiriendo a las cantidades. Yo puedo tomar, en este caso, Y como unidades o puedo tomar X como unidades. No importa dónde lo represente, por cualquier lado me tiene que dar igual. No importa la forma que yo lo pueda representar. Entonces, el punto de equilibrio son iguales a los ingresos totales o a los ingresos totales, y los ingresos totales provienen de las ventas, que es la cantidad por el precio de venta. Ahí me provienen a mí unos dineros. Esos dineros es lo que nosotros llamamos liquidez o flujo de caja. Dentro de los costos totales, ¿qué hacen los costos totales? Hacen los costos fijos, los que siempre va a pagar, los arrendamientos, el tema de la nómina, más los costos variables por el precio, por la cantidad. Esto me hace los costos totales. Bien, graficándolo dentro del plano cartesiano, esto me queda de la siguiente manera. Los costos totales, vamos a hacerlo aquí, vamos a cambiar esto, que nos quede fácil. Vamos a colocar aquí las unidades, es decir, Q. Y aquí vamos a colocar las ventas o el tema de los ingresos. Los costos totales, acuérdense que los costos totales son los costos fijos más los costos variables por la cantidad. Los costos totales, perdón, aquí tenemos los costos fijos. Estos son los costos fijos. Los costos fijos siempre van a ser lo mismo. Porque yo produzca 0 unidades, los costos fijos van a ser los mismos. Es decir, el arrendamiento, el tema de la nómina y el tema de los servicios públicos. Y si yo produzco, en este caso, 500 unidades, entonces los costos fijos seguirán siendo lo mismo. Tengo que pagar la misma cantidad de nómina, a excepción cuando yo doy incentivos por ventas. Por ejemplo, como el tema de las comisiones o como por ejemplo el tema de los bonos. Entonces, por eso era que nosotros decimos que los costos fijos son proporcionalmente unitarios, son proporcionalmente unitarios, porque dependiendo de las unidades que yo produzca, asimismo cada uno de estas unidades me van a dar a mí el dinero suficiente para responder por esos costos variables, por esos costos fijos. Los costos variables sí parten, ojo, estos parten de cualquier unidad de ellos y se grafican de esa manera. Los costos variables se grafican desde el punto 0,0 dentro del plano cartesiano. 0,0. ¿Por qué se grafican del punto 0,0? Porque si yo no produzco, lógicamente no voy a tener costos variables. Si yo produzco zapatos, entonces para ello necesito los cordones. Si no produzco zapatos, pues no van a necesitar cordones. Ahora, si yo produzco en este caso 500 unidades de zapatos, voy a necesitar 500 unidades de cordones. Para ello, esos cordones tienen un valor. Por lo tanto, yo necesito 2 puntos para graficar una línea recta. El primer punto es el punto 0,0 y el segundo punto es por donde pasa, digamos, el tema del punto de equilibrio. El punto de equilibrio de los ingresos son iguales a los costos totales. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Y se grafica de esta manera. Seguidamente, nosotros tenemos los costos totales. Acuérdense que los costos totales son la sumatoria de los costos fijos más los costos variables por las unidades que nosotros necesitamos vender para que haya punto de equilibrio. ¿Y de dónde parten los costos totales? Parten de donde se graficaron o de donde parten los costos fijos. Estos son los costos variables. Estos son los costos fijos y estos son los costos variables. Entonces, los costos totales
Para yo graficar una línea recta necesito dos puntos. El primer punto de los costos totales es de donde parten los costos fijos y pasan proporcional donde se grafican los costos variables. Entonces, ese es el segundo punto. Por ejemplo, si yo necesito 500 unidades, también voy a necesitar los costos totales para ello. Entonces, el primer punto para graficar es este y pasan por el punto número 2, que en este caso es este. Estos son los costos totales. Y la última recta que nosotros necesitamos para el punto de equilibrio es la recta de los ingresos. Entonces yo les decía a ustedes, los ingresos totales provienen de Q, que son las cantidades que necesito vender por el precio de venta. De ahí provienen los ingresos totales. ¿De dónde parten los ingresos totales? ¿Cuáles son los dos puntos para graficar los ingresos totales? Parten de 0,0. Es decir, si yo no vendo, lógicamente no voy a tener ingresos. Entonces parten de 0,0. ¿Y por dónde pasan? Se intersectan, para que haya punto de equilibrio, se intersectan exactamente por donde pasan los costos totales. Esta es la línea de los ingresos. Esta es la forma como se grafica el punto de equilibrio. Entonces tenemos los costos fijos, tenemos los costos variables, los costos totales y los ingresos, donde se intersecta la línea de los ingresos y los costos totales, es a lo que nosotros le llamamos punto de equilibrio. Ahí es el punto de equilibrio. ¿Qué me quiere decir la recta? ¿Y para qué es importante? De la parte superior del punto de equilibrio es lo que se denomina, en este caso, ganancia o utilidad. Y de la parte del punto de equilibrio hacia abajo es lo que nosotros le llamamos pérdidas. Es a lo que nosotros le llamamos pérdidas. No, profe, a mí que me hace difícil la rayita de la fecha focal y mire todo ese revoltijo. No, pues ahorita hacemos un ejercicio. Ahí les voy a mandar el pantallazo. Esperamos un segundo. Nos quedamos sin imagen. Profe, se le apagó la pantalla, la cámara.
profe. ¿Ya se le ve el tablero, profe? No se le escucha, Sí, profe. profe, pero no se le escucha. No le escucha. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Señor. Ahora sí, profe. Bien. Sí, señor. Qué pena con usted. Después de saber cómo se grafica dentro del plano cartesiano cada una de las líneas rectas o cada uno de los valores correspondientes al punto de equilibrio, como son los costos totales y como son los ingresos, para hallar el punto de equilibrio, nosotros tenemos que saber qué cantidad debemos producir para poder hallar ese punto de equilibrio, ¿correcto? Entonces, para ello, nosotros sabemos que el punto de equilibrio, esto tiene que quedar totalmente clarito, es las cantidades que yo voy a vender, lógicamente que necesité antes producir por el precio de venta. Pero espera. Son los ingresos totales es igual a los costos totales. Bien, entonces los ingresos totales lo hacen las cantidades que necesito vender por el precio de venta. Es igual a los costos totales, costos fijos más los costos variables por la cantidad. Costos variables son los costos que hacen referencia a las materias primas e insumos y otros elementos. Uniendo esto, me queda la siguiente ecuación.
cantidad por el precio de venta es igual a los costos fijos más los costos variables por la cantidad. Me queda una ecuación de primer grado. Esto es una ecuación de primer grado. ¿Qué es lo que yo necesito despejar? En este caso, lo que yo necesito despejar es la variable Q. Yo necesito despejar la variable Q para saber qué cantidad de unidades necesito tanto producir como vender para poder tener el punto de equilibrio. ¿Cómo despejamos la variable Q? Como lo que necesito despejar es la variable Q, entonces esto que está sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces me queda Q por el precio de venta, esto que está sumando pasa al otro lado a restar, menos los costos variables por la cantidad es igual a los costos fijos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como aquí tengo la variable Q y acá tengo la variable Q, pues sencillamente debo, ¿qué debo hacer? Lo vemos en matemática financiera. Cuando tengo dos variables iguales. Factorizar. Factorizo. Muy bien. Entonces Q, factor de precio de venta. ¿Qué signo tiene? Negativo. Menos los costos variables. Cierro paréntesis. Esto es igual a los costos fijos. ¿Qué está haciendo esto? Ese paréntesis. ¿Qué está haciendo el paréntesis? Multiplicando. Lo paso al otro lado a dividir. Entonces me queda Q, ahí ya la despejé, es igual a los costos fijos sobre precio de venta menos costos variables. Y esta es la ecuación representada en unidades para poder hallar el punto de equilibrio. Esta es la ecuación en unidades. Esta es la ecuación en unidades para hallar el punto de equilibrio. ¿Correcto, muchachos? Listo, profe. Nos quedamos nuevamente sin el profesor, ¿cierto? Sí, compañera, no se ve nada. Sí, doña Gloria, parece que sí. Yo estaba tan contenta al inicio de la clase que pensé que ya no íbamos a volver a ver esas fórmulas, porque estas fórmulas me enloquecen. Ahora sí quedo loca con esto. Doña Gloria es lo más sencillo. Profe. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, pero no lo vemos. Sí, profe, por ahí. Mira, muchachos, esto está molestando demasiado el internet. Si quieres, dejemos ahí, mañana continuamos, yo le repongo los 15 minutos, porque está como complicado seguir así. ¿Listo? Profe, ¿qué letra es la que le Listo, señalé vale, aquí? profe. Sí, profe, sí, es mejor. Vale. Espera, ¿cómo? Bueno, señor. La letra que está ahí que le señalé, yo le envié un mensaje al WhatsApp. Ah, ya le respondo, amigo.
Venga, muchachos, demos ahí porque el internet está pésimo, pésimo y se me está sacando mucho de la clase. Creo que mañana hay clase, profe. Claro. Mañana a las 7 con Bueno, profe, A las feliz 7 noche. tenemos que recuperar la clase del día que no hay. ¿Listo? Mañana. Mañana a las 7. Listo, vale, profe. Profe, bueno. Hola, señora, hasta luego. Profe, le encargamos las guías, profe, para leer. Ay, sí, las guías. Hasta luego, compañeros. No, profe, que sí. Listo, profe, que descanse. Bueno, hasta luego, Compañera, profe, que Ay, no, descanse. hasta luego, profe, que tenga feliz Chao, noche. que estén bien.